Bueno, está el ministro Javier Alonso. Gracias, ministro, por venir. Gustavo? ¿Cómo anda? Muy bien. La verdad que cuando lo escuché a usted o cuando me invitan del interior de la provincia a presentar el libro del Pepe, que hablo con los intendentes y me cuentan de este drama que se está viviendo, de salud mental, de inseguridad, mucho producto, no ya de robo, sino de violencia entre vecinos. Y después lo escuché a usted, que toma el guante y está haciendo reuniones. Hablando, dije, bueno, es un problema que ustedes están atendiendo, pero que es un drama y que no se está visibilizando, ¿no? Sí, yo creo que es un tema complejo y que tiene mucho que ver esta situación de fragmentación social que estamos viviendo, ¿no? Familias que están abandonadas, familias que de alguna manera están implosionando, ¿no? Hay una crisis que por ahí no se manifiesta en la calle con una indignación hacia la política, hacia la situación que se está atravesando, pero sí se está viviendo al interior de las familias. El delito que más creció es la violencia intrafamiliar. El segundo que más creció es la violencia entre medianeras. Vimos hace poco... Entre vecinos, ¿eh? Sí, claro, entre vecinos. Vimos el otro día dos homicidios de un carnicero que citó al herrero y se pelearon en la carnicería por una reja que le había hecho y terminaron matándose con las cuchillas de la carnicería, ¿no? O sea, estamos teniendo muchos problemas para resolver nuestras diferencias hablando, poniéndonos de acuerdo. Hay una violencia a flor de piel que está creciendo. El año pasado tuvimos 89 homicidios en ocasión de robo, el número más bajo de la historia de la provincia. 89 asesinatos, nos duele cada uno de estos asesinatos, es un drama, 89 familias destruidas, ¿sí? Pero tuvimos 958 accidentes de tránsito en las rutas y 2.000 suicidios. Esto es otro tema. El tema de los suicidios. El otro día, estando en Chacabuco, el intendente me decía que ellos han tenido que poner un área especial para atender el tema salud mental, cómo crecen las comunidades chicas o medias. Bueno, en la provincia estamos haciendo un gran trabajo desde la Subsecretaría de Salud Mental, el ministro Kreplak, para impulsar dispositivos sociocomunitarios, porque lo más importante es que las familias hablen de esto, que puedan pedir ayuda. Es una angustia, un dolor que las familias viven en soledad, la familia está viviéndolo en soledad y necesitamos hablar de todo eso, porque además de los suicidios están los intentos, están las lesiones. La primer causa de muerte en la Argentina son los suicidios. Y hay una ausencia de una política de salud mental de parte del gobierno nacional, ¿no? Y este tema, que lo hablábamos ayer con usted en la radio, el tema de la morosidad creciente, esto también produce estos efectos de inseguridad, ¿no? Porque en los barrios, el prestamista, ahora aparecen los narcos. Bueno, pero fíjense, yo los escuchaba hablar a ustedes, ¿no? Como atrás de todo esto hay un negocio financiero. Las entidades financieras no bancarias, que están reguladas, la tasa promedio que cobran es del 1000%. Hay tasas de hasta 1300, 1500%. Imagínense los sectores más vulnerables de la sociedad, que ya quedaron endeudados, que tienen una mora avanzada en esos y que necesitan plata porque piden plata no para comprar televisores para ver el mundial, sino para comer, para alimentarse todos los días, terminan recurriendo al usurero del barrio y en muchos casos son estructuras de delincuentes. Si el ámbito formal le cobra 1300% para financiar una deuda, imagínense estas situaciones. Hubo una familia que debía 200.000 pesos. En 15 días tenía que devolver el doble, 400, y en 3 semanas 700. A los 5 meses le querían cobrar 25 millones de pesos y le pedían la casa tremendo, a cambio de que le prestaron 200.000 pesos. Eso se transforma en causas judiciales, se transforman en amenazas, en muchos casos hay lesiones graves, incluso homicidios, ¿sí? Y bueno, esta es una situación en la que en los primeros 4 meses del año los delitos violentos relacionados con deuda de dinero se duplicaron respecto del año pasado. Y eso está dando cuenta de una situación que está llegando a los sectores más bajos, que si el gobierno no ordena, pasó también con los alquileres. Acuérdense cuando la gente se iba de la ciudad de Buenos Aires a la provincia porque no podía alquilar, eso también pasa en los sectores más bajos. Entonces, nosotros tenemos que pensar que la seguridad la construimos sobre la base de la convivencia. Y si la convivencia empieza a tener estos problemas de violencia, vamos a estar complicados para lo que sigue, ¿no? Sí, ¿no? Y se ve como todo un condimento de un drama social, donde se van sumando los elementos, ¿no? La desesperación de no tener un trabajo, o de no llegar a fin de mes, o de no poder comer, que va engendrando estos hechos, ¿no? Sí, yo creo que hace falta una política clara que tenga que ver con regular, con establecer reglas claras.
donde podamos generar trabajo, porque acá el problema es que el poder adquisitivo no alcanza y que las familias tienen estos dramas y que recurren a cualquier situación para poder el otro día lo hablábamos con Axel, con el gobernador en la radio. Si ustedes podrán hacer muchas cosas, ayudar como hace el gobierno de la provincia, pero si política en estos temas de tasas de interés que tiene que fijarlo el gobierno nacional no hace nada, o de los bancos, y bueno, no los puede hacer. Mirá, tuvimos hace 2 meses, no sé si se acuerdan, un allanamiento en el barrio Ejército de los Andes, el 3 de febrero, conocido como Fuerte Apache, con más de 500 efectivos. Allí fuimos a desarticular 2 bandas que se habían peleado entre ellos, que básicamente vendían droga, pero se pelearon entre ellos para quedarse con el negocio de prestar dinero en los monobloc. Entonces, esto genera todo un desarreglo que complica la vida cotidiana de toda la gente. Entonces, hay que poder garantizar el acceso al crédito, el acceso al dinero de una manera más fácil y organizar una economía que le sirva a las familias. Usted el otro día usó una imagen o algo que dijo del delito de tirar a las piernas. Y sí, ¿A qué se refiere eso? Sí, porque justamente en esos lugares, cuando usted le presta plata a una persona que vende droga, a un delincuente, como en estos casos, que en 5 meses una deuda de 200.000 pesos se transformó en 25 millones, y bueno, a eso se transforma en una violencia de tirarle un tiro en la rodilla como una amenaza, como una intimidación, como una forma de extorsionar y de amenazar y de intimidar a la familia para que pague. En algunos casos tuvimos hasta un secuestro de una persona que la llamaron por la deuda, fue y le dijeron, bueno, hasta que no nos traigan la plata que nos deben, no la liberamos. Entonces eso también pasa. Hay una situación complicada en ese punto que tiene que ver con lo rentable que es esta locura de la usura que se está viviendo. Y esto se tiene que ordenar desde las cuestiones normales, porque no puede ser que estemos atravesando esta situación. ¿Existe un abordaje que pueda ser desde la seguridad primero para estos temas o tiene que haber sí o sí una respuesta primero desde otras áreas? Lo que pasa que lo que estamos viendo es que a medida que, para que una persona esté en mora, ustedes lo saben mejor que yo, pero primero son 3 meses, que son unos 90 días, después otros 18 meses. La gente está acostumbrada a las billeteras virtuales. Una vez que eso se cae, empieza la desesperación y la gente está viviendo al día. Las deudas son cuando uno habla con la familia, son para comprar alimentos, para comprar remedios. Se cayó el remediar. Un remedio vale una fortuna hoy. Entonces, hay muchas familias desesperadas por conseguir un peso para comprar un remedio para darle al hijo. Entonces, estas cuestiones son complicadas. Por eso me parece que cuando desaparecen las instancias de asistencia del Estado... Miren, Milei dijo algo claro. Él venía a destruir el Estado. ¿Quién es el Estado? El Estado es el remedio que venía gratis para la gente que no tenía dinero, el Estado es el policía, es el maestro, es el médico. Milei está destruyendo eso cada vez está más claro. Y la verdad que cuando uno va a los barrios, no me piden, no, sacá policía, no traigan más patrulleros. Nadie dice eso. Todo el mundo dice quiero más policía, quiero más jueces, quiero más fiscales. Pero ese es el modelo contrario a lo que encarna Milei. Entonces, tenemos un gobierno nacional que nos sacó todos los recursos fiscales, nos sacó más de 20.000 millones de dólares a la provincia en estos casi 3 años que llevamos de gobierno, y así todo nuestro gobernador sigue pagando los sueldos, los aguinaldos, en un esfuerzo muy importante. Bueno, necesitamos que el gobierno nacional no hable para la tele ni le manda un mensajito. Necesitamos un gobierno que construya justicia social, que es lo que hace falta. Bueno, ayer el Toto Caputo habló por lo menos del término, ¿no? Empiezan a aproximarse, ¿no? No deja de impactarme la idea de que se hayan incrementado los casos donde existe la mediación de una amenaza por una deuda. Uno se va a ese detalle y ya escapa la estadística, porque uno sigue sabiendo que la estadística y el aumento demuestran el malestar de muchas familias, pero ya es un plano totalmente fuera de control que esté existiendo una acción de este tipo de crímenes vinculados a la deuda. ¿Esto es una novedad? Mirá, nosotros tuvimos los primeros 4 meses del año, que son los que tenemos documentados, llegamos a 300, 280 casos por mes de este tipo de casos. El año pasado estábamos en 120, 130. Era un tema que estaba, este año se intensificó. ¿Cómo intervenimos nosotros? Porque llega un herido al hospital, porque tenemos un homicidio, porque tenemos una instancia del 911 donde nos llaman. ¿Sabés todos los casos que no nos enteramos? Porque nadie va a ir a denunciar a una persona que le presta plata y que lo está intimidando porque le tiene miedo a esa persona. Entonces, nosotros estamos trabajando con lo registrado,
que tiene que ver con casos de violencia muy lesiva donde la policía seguro interviene. En esos casos nos encontramos con esta situación. Casi se triplicó entonces en los primeros 4 meses. Se duplicó respecto de los meses del año pasado. Se duplicó respecto de los mismos meses del año pasado. Otra amenaza que aparece mucho, ministro, es vamos a entrar a tu casa y te vamos a sacar las cosas. Es otra amenaza que aparece mucho en este tipo de prestamistas. Y sí, porque al no estar la distancia del Estado garantizando, aparece la ley de la selva. Esto es lo que termina pasando. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, que es lo que hacemos cotidianamente, es poder desarticular ese crimen organizado. Lo hemos logrado, hoy no hay ningún líder de una organización criminal, de todos los que eran conocidos, están todos presos, no hay ninguno suelto. Por supuesto hay líneas nuevas que intentan ocupar esos lugares. Tenemos un problema grave con organizaciones criminales de narcotráfico. Ahora, el gobierno nacional tiene que preocuparse por atacar el problema de la droga. Nadie duda que el problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires es la droga que no se produce ni en la provincia ni en la Argentina, viene por la frontera norte. Claro. Y la verdad que vos mirás los últimos casos y lo que nosotros encontramos, a Pequeño J lo fuimos a buscar a Perú. Y así te puedo contar 1000 casos. Ahora, vos mirá el caso de Santa Fe. Santa Fe, cuando empezó este gobierno, tenía 14 fiscales, ¿sí? Se dictó una ley, crearon 27 cargos fiscales más, empezó el modelo acusatorio, donde el fiscal es el que mueve la investigación. Hoy Santa Fe tiene 42 fiscales para 3,5 millones de personas. El 21 de septiembre empieza el modelo S en el Departamento Federal de La Plata, que son 6,5 millones de personas, pues es un departamento muy grande. ¿Cuántos fiscales tenemos, Silvestre? 2. 4. 4. Entonces, nosotros necesitamos que en la provincia de Buenos Aires, igual que en Santa Fe, haya un fiscal cada 88.000 personas. Porque si no, no se puede investigar. Entonces, no hay fiscales, no se invierte en la estructura de la justicia, las fuerzas federales están desmanteladas. Las grandes empresas dicen que por la frontera se multiplica el contrabando, que entra comida de contrabando, que no se puede garantizar el origen. Lo dijo la Asociación de las Grandes Empresas, que publicó ese informe. Bueno, la AMIA se queja del avance del narcotráfico. En el último acto del 18 de julio se lo dijeron al presidente en el acto. El avance del narcotráfico. Entonces es un problema. Nosotros necesitamos un Estado que construya políticas contra el narcotráfico y contra este tipo de situaciones. Bueno, Javier, la verdad que gracias, y es muy interesante que la sociedad vea esto también, que muchas veces no se palpa, se dejan guiar por una foto que aparece con un objetivo político, ¿no? Como diciendo otra vez la violencia, la matanza, bla, 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 y de estos temas que hay que hablar en profundidad tampoco se Bueno, habla. pero lo que hay que poder hacer es comprender esto, hay que ser serios. Mirá, yo creo que hubo un esfuerzo muy importante de todo el sistema político, los intendentes, los jueces, los fiscales, estamos en los niveles más bajos de homicidio de la historia de la provincia. Y por caer en la tentación de la grieta, por caer en esa modalidad, seguimos discutiendo algo que por supuesto que es dramático. Viven 17 millones de personas, vamos a tener problemas de seguridad, obviamente como en todos lados, pero redujimos los homicidios un 20%. Y eso por el compromiso de toda la sociedad. Prestemos atención a los nuevos problemas que están ocurriendo, que son más graves que estos que están pasando. Gracias, Javier. Gustazo, gracias, como Gustavo. siempre. Igualmente. Un gustazo. Javier Alonso, el ministro de Seguridad, de estos temas.